Hola, Hola, ¿cómo buenas andan? tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Somos poquitos. Habían puesto que había una clase de privado, Sí, sí, por vi. eso. Bueno, se van apareciendo. Damos 5 minutos. Ahí se suman algunos más. Nunca pudieron acceder al trabajo práctico que subí, ¿no? No, no pudimos. Me di cuenta hoy recién que terminé de hablar con ustedes, que le había dado las pautas y hoy me di cuenta que no lo habilité bien, indudablemente. Así que bueno, ya ahora sí está habilitado el caso Peñalba, conforme a lo que vimos la semana pasada. Vamos a trasladar la presentación para el miércoles que viene, ¿sí? Bueno, Ponme los roles que están asignados ahí y demás. La idea va a ser entonces que presente el caso la defensa. Le vamos a dar un ratito de tiempo a quienes hacen de fiscal. Y para el otro miércoles vamos a tener la respuesta de los jueces. ¿Sí? sí, Bueno. Y teniendo en consideración que me topé con esta cuestión en el día de la fecha, porque estaba buscando a ver qué trabajo ya podíamos ir haciendo sucesivamente cuando finalicemos ese. Así que bueno, me parece que dado que no tenemos trabajo práctico para hoy, me pareció bueno que yo les había prometido que hablemos un poquito del nuevo Código Procesal Penal Federal. ¿Sí? La idea es dejar algunos lineamientos, por lo menos lo que es hasta la etapa de debate, y después en otra clase que tengamos algún hueco entre presentaciones de casos, devoluciones y demás, que siempre, a ver, con el formato que estamos teniendo, que en realidad es un poco adaptado a lo que hacíamos en la virtualidad, mientras eran todas las clases virtuales, pero ¿qué pasaba? Un día me presentaba un caso, una parte, al otro día contestaba lo otro. Bueno, digamos que volvimos ahora a tratar de ensamblar el trabajo que veníamos haciendo en cuanto a los trabajos prácticos. Y lo cierto es que tampoco, cuando ustedes expongan o tengamos la devolución de los jueces, tampoco vamos a tener toda la clase para votar con eso, sino que nos va a sobrar tiempo. Entonces, lo que pensé es, bueno, que hoy analicemos lo que tiene que ver con la parte de investigación del nuevo Código Procesal, con algunos lineamientos, y en la clase seguramente, que no la semana que viene, sino la otra, que tengamos la devolución de los jueces, lo completamos con la etapa de juicio, ¿sí? Bueno, como ustedes supongo que bien saben, sobre finales del año 2014, principios de 2015, se sancionó un nuevo Código de Procedimientos en el ámbito nacional, en el ámbito de la justicia federal, en la cual viene a cambiar completamente la lógica del proceso penal. Este código se escribe en lo que se denomina un código de cuarta generación, ¿sí? Pensemos en un código que está más evolucionado de lo que podemos encontrar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que no deja de ser, si bien de corte acusatorio, pero tiene muchos ribetes todavía inquisitivos o del sistema mixto. Por algunas cuestiones que cuando analicemos ahora en concreto cómo se maneja o cómo se lleva adelante en el nuevo código, yo voy a hacer la comparación para que puedan darse cuenta cómo el código del año 98 de la provincia de Buenos Aires tiene ciertos ribetes todavía que rozan el sistema mixto. Les decía, este código es un código netamente acusatorio, con características adversariales, en la cual la lógica del proceso cambia completamente. Aquí sí nos vamos a encontrar en cada momento del proceso con un verdadero juez imparcial. ¿Por qué digo un verdadero juez imparcial? Porque durante todo el proceso van a ir interviniendo distintos jueces. Con esto no quiero decir que, bueno, doctor, pero intervendrá uno en la investigación, en la etapa de investigación, otro en la etapa de juicio, no. Lo que quiero decir es que ante cada presentación que se haga en el legajo de investigación, la oficina judicial, que es quien ahora va a centralizar todo lo que tenga que ver con el trabajo administrativo y los expedientes, lo que va a hacer es que ante cada audiencia que deba desarrollarse en el marco de una investigación preparatoria,
va a sortear un juez. Nosotros nos vamos a encontrar con, ahora los vamos a ver, con jueces que van a tener determinados roles, ¿sí? Pero en principio, más allá de que esto va a llevar mucho tiempo, que pueda ser aceitado desde la oficina judicial, en principio las dependencias judiciales desaparecerían como tales, ¿sí? No sé, el Tribunal Oral Federal desaparecería, la Cámara Federal de Apelaciones, el Juzgado Federal 1, el 3. ¿Por qué? Porque pasamos a tener, si bien esto estaba establecido en el proyecto originario y después fue suprimido, se establece una suerte de colegio de magistrados, ¿sí? Si bien no está explicitado en esos términos, pero vamos a encontrarnos con una suerte de colegio de magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cada presentación que se haga en el nuevo Código Procesal Penal Federal, todo debe ser presentado en audiencia oral, ¿sí? Entonces, ante cada solicitud que se vaya a formular, en cada presentación que la defensa realice o el fiscal que va a tener que presentar, así sea una excarcelación, va a tener que presentar su caso en relación a esa petición de excarcelación, la oficina judicial va a sortear un magistrado, ¿sí? Por eso le digo que ahora sí vamos a encontrar garantizado el principio de parcialidad netamente, porque el juez que me salga sorteado en una solicitud de formalización de la investigación seguramente no sea el mismo que 20 días después pueda llegar a tratar una solicitud de excarcelación. ¿Se entiende lo que digo? Nos vamos a encontrar ahora con jueces que tienen funciones separadas. Vamos a tener jueces de revisión, que son los que hoy conocemos como jueces de las cámaras de apelaciones, ¿sí? Los jueces de garantías, que son los que van a controlar la investigación, similar al estilo que tenemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a encontrar con jueces con función de juicio, que son aquellos que van a llevar adelante los juicios orales, y nos vamos a encontrar con jueces con función de ejecución. Vamos a ver que el juez con funciones de revisión, asimílenlo a un juez de cámara, un juez que resuelve en instancia de apelación en el ámbito de la instrucción, va a tener un rol muy preponderante en el proceso, porque va a ser quien lleve adelante la etapa intermedia. Que ahora, cuando vayamos avanzando, vamos a ver del porqué de esa relevancia. Queda claro ahora cómo se va a organizar la cuestión judicial, la cuestión jurisdiccional y cómo interviene cada juez. Ya no vamos a tener más un juez que esté a cargo de la causa de Juan Pérez por tráfico de estupefacientes. La causa va a pertenecer a una oficina judicial y ante cada solicitud o ante cada etapa del proceso se va a ir sorteando un juez que guarde relación con la función asignada para que intervenga en ese proceso. Por eso es muy importante que lo que vamos a trabajar en la segunda etapa del cuatrimestre, que está todo lo vinculado con las técnicas de litigación. Esto lo digo por lo siguiente, porque así como lo estamos viendo y ya lo pueden ir aplicando en los casos que vamos trabajando, ahora sí, en este nuevo proceso, netamente se va a regir por las reglas de la litigación, ¿sí? La lógica va a ser esa. El juez va a llegar, un juez que lo sortean, que se va a sentar el martes a las 9:30 de la mañana a escuchar el caso que le traen las partes. Entonces, es muy importante capacitarse en ese sentido, porque el proceso penal, también el proceso civil y todas las ramas jurisdiccionales que se intervengan, lo laboral, lo contencioso administrativo, en algún momento la oralidad va a terminar llevándose puesto a lo que tiene que ver con lo escrito. Ya vemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también hay juzgados civiles en los cuales están implementando pruebas pilotos para hacer audiencias orales, en las cuales en 2 audiencias resuelven de manera completa el expediente. Por eso es muy importante tratar y entender correctamente cuando vamos a hablar de técnica de litigación. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Cómo nosotros vamos a preparar? Porque ustedes me pueden decir, uy, bueno, doctor, pero la teoría del caso puede estar referida a lo que vayamos a hacer en el juicio oral y cómo vamos a presentarle el caso al juez y cómo vamos a defender a nuestros testigos. Pero yo les puedo asegurar que hasta en cualquier petición que hagan, sea una excarcelación, sea una medida de levantamiento de alguna medida cautelar de un embargo, siempre se va a necesitar trabajar desde la teoría del caso, aunque sea mínima, ¿sí? Cada audiencia va a ser un mundo y piensen que el juez va a resolver en función de la información y como nosotros le planteemos las cosas. Ahora sí, el juez va a llegar ese día sentándose y no teniendo ningún papel más que lo que le puedan informar el fiscal o el defensor. Entonces es muy importante
que trabajemos sobre esta cuestión porque es donde ustedes van a poder hacer la diferencia el día de mañana. Bueno, entre los principios, como les decía, al cambiar completamente la lógica, ¿sí? Al encontrarnos a un proceso con características adversariales, ahora realmente nos vamos a encontrar con que el imputado y su defensor van a estar en un pie de igualdad que la Fiscalía, ¿no? Porque todavía existen resabios culturales también y por costumbres, en la cual en el proceso penal todavía en algún punto el juez generalmente sale a asistir al fiscal como si la postura del Ministerio Público Fiscal sería la que realmente termina brindando la verdadera justicia. Pero acá la verdadera justicia es que ambas partes se encuentren en un pie de igualdad, ¿sí? ¿Y cómo se garantiza esto? Bueno, con lo que acabo de decir. El juez se va a sentar y va a escuchar lo que le plantea la defensa y va a escuchar lo que le plantea la fiscalía. Y a partir de eso, sin ningún papel, sin ningún expediente escrito, sin llegar a una audiencia viendo de qué, bueno, a ver de qué se trata el hecho que vamos a hacer el juicio, va a resolver en consecuencia de conformidad con lo planteado. Entonces, no hay mejor manera de garantizar el derecho de defensa en juicio y el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los principios establecidos en el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal, que esta lógica adversarial, ¿sí? Después podrán decir, y bueno, planteó mejor uno el otro, pero ya no se va a poder discutir más de que el juez sale a asistir a la fiscalía y los planteos de la defensa nunca son escuchados y siempre son rechazados. Bueno, esas excusas también se terminan. Pero para que ocurra eso hay que capacitarse y todos los operadores jurídicos, ustedes que están a las puertas de recibirse, tenemos que capacitarnos en estas técnicas. Como también les digo eso, también les voy a decir que una vez que nosotros manejemos las técnicas, se agota rápidamente la situación. Después hay que empezar a trabajar sobre el fundamento, ¿sí? Sobre cómo sostener esa técnica que yo logré exponer claramente el caso, hacer un buen alegato de apertura, de poder ir al hueso al testigo a través de un contraexamen, un examen directo, de ver cómo puedo yo acreditar todas las proposiciones fácticas que me planteo en el alegato de clausura. Pero sepamos que una vez que conocemos las técnicas de litigación, tampoco debemos quedarnos ahí, sino tenemos que empezar a trabajar sobre fundamentos. Estamos hablando de un proceso penal nuevo, que se está haciendo camino al andar, que la doctrina está local, ¿no? Sobre todo, está empezando a abrir el abanico y a analizar otras cuestiones. Vamos a ver que también ahora hay todo un trabajo vinculado a cómo debe presentarse la prueba, cómo debe ser analizada la prueba, ¿sí? Porque la etapa intermedia, vamos a ver que ahora va a cobrar un valor muy importante. Pero no me quiero seguir yendo por las ramas. Vuelvo al artículo 2 que nos habla de los principios, igualdad entre las partes, claramente especificado con lo que acabo de mencionar. La oralidad, el segundo de los principios que establece la ley. Como les decía, chicos, todo se va a resolver en audiencia oral. Ya no va a existir más la presentación de la excarcelación por escrito, le corro vista al fiscal, el fiscal contesta y yo, juez, resuelvo por escrito. No. Está la presentación, se convoca una audiencia. Señor defensor, a ver, plantee su caso. Solicitará la excarcelación conforme los parámetros que considera y el fiscal tendrá que contestar y en la misma audiencia el juez tiene que resolver. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ya estamos hablando de dos principios que van a primar durante todo el proceso. La igualdad entre las partes y el principio de la oralidad. El principio de publicidad, el tercero, bueno, el código establece que cualquier ciudadano puede entrar y controlar y conocer lo que se está llevando adelante en cualquier proceso penal. Vamos a ver que en algunas audiencias, quizás en las etapas previas, en las valoraciones iniciales, el Ministerio Público puede llegar a pedir alguna audiencia unilateral a fin de que no se frustre la investigación. Pero generalmente el principio que rige durante todo el proceso es el principio de publicidad. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Principio de contradicción. También se ata a lo que venimos hablando. En todas las audiencias van a estar presentes ambas partes. Aquí no vamos a encontrarnos más con que el fiscal convocó a un testigo y el defensor, si bien lo notificaron, no se le presentó a la audiencia
Y bueno, después dice, bueno, acá no, acá todo se va a desarrollar desde el plano de contradicción, ¿sí? Va a tener la posibilidad desde el inicio del proceso de poder controlar la prueba que se vaya incorporando. Y mediación, el principio de mediación que también se vuelve a estar con esto, como les decía, todo se resuelve en audiencia oral. Cada etapa del proceso está previsto a través de una audiencia oral. El principio de simplicidad, ¿qué significa esto? El código establece, ya habrán escuchado que se han sancionado leyes que están vinculadas a el lenguaje claro y sencillo, evitar tecnicismos, tratar de que los ciudadanos puedan entender lo que se resuelve en los estrados judiciales, dejando de lado aquellas viejas prácticas en las cuales solo entendían de lo que hablaban el juez, el fiscal y el defensor, y el imputado miraba para todos lados como si estuviese viendo un partido de tenis. Bueno, el principio de simplicidad apunta a eso, a tratar de facilitar la comprensión de las decisiones que se vayan adoptando a lo largo del proceso. El principio de celeridad también, que se vincula mucho al principio de concentración, lo que se busca es tratar de concentrar la mayor cantidad de actos posibles. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que solicitamos una audiencia de excarcelación, pero bueno, quizás en el marco de esa misma audiencia puedan llegar a presentarse otras solicitudes o tener que resolver otras cuestiones. La idea es tratar de concentrar la mayor cantidad de actos posibles para que el proceso dure lo menos posible, valga la redundancia. Y el último de los principios está vinculado a la desformalización, ¿no? Vamos a ver ahora cómo el expediente desaparece como tal. Vamos a encontrarnos con un legajo de investigación, que lo va a llevar, tiene la obligación de llevarlo adelante el fiscal, pero que va a estar ante una oficina judicial. Vamos a ver que las partes también pueden tener sus propios legajos. Todos los principios del proceso acusatorio, así lo denomina, lo encontramos en el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal. En cuanto a las funciones, claramente el Código lo establece y separa las funciones en el artículo 9, en la cual el Ministerio Público está impedido de realizar actos jurisdiccionales, ¿sí? Eso es una actividad propia de la magistratura, del juez. En tanto que el juez no podrá llevar adelante ningún acto de investigación ni ningún acto que pueda dar un impulso a esa investigación, ¿sí? Lo tienen completamente vedado y puede ser causar... Saltar el cerco, que se decía. Ah, disculpe. Saltar el cerco, claro, que no puede saltar el cerco. Perdón, se abrió el micrófono, Jorge. Sí, que no puede saltar el estaba cerco. preguntando, perdón, pensé que... Que no puede saltar el cerco, no puede saltar el cerco, como se dice. Exactamente, no puede saltar más el cerco. El juez no va a poder tratar de suplir esa falencia, como les venía diciendo, del fiscal. Esto está en el artículo 9, la separación de ambas funciones. Bueno, en cuanto a la apreciación de la prueba, conserva lo que ya se viene analizando, o la manera en la cual se viene realizando en la actualidad, ¿no? Los jueces deben resolver conforme la sala crítica. La sala crítica racional, que la vamos a encontrar basada en 3 puntales: las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, ¿sí? Esos 3 puntales van a conformar la sana crítica racional. Repito, reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científico. El Código Procesal Penal ahora, en virtud de este juego adversarial que les venía refiriendo y recogiendo también la normativa que se ha dictado a nivel nacional, le da una gran participación a la víctima en el proceso, ¿sí? Vemos que hay ya un reverdecer acerca de la figura de la víctima. Algo hablamos ya la primera clase. Lo cierto es que el Estado está en algún punto, o estos nuevos códigos, estos nuevos procesos penales de 4ª generación, buscan tratar de devolver ese conflicto que fue expropiado por el Estado hace varios siglos, y lo que busca es tratar de, como les decía, dejar de lado esa noción infraccional de que aquel que cometió un delito tendrá que recibir una pena a consecuencia de ello, para pasar a hablar de una noción de conflicto, ¿no? Acá nos encontramos un conflicto entre una víctima y un imputado. Bueno, a través de esa noción de conflicto es como el Código Procesal Penal parte de esa base, ¿no? Tratar de siempre buscar la solución que mejor pueda reparar el conflicto. De ahí que busca el Código garantizar la tutela judicial efectiva de la víctima,
incluso establece una protección integral a todo su núcleo familiar, considerando víctima no solo a quien fue pasible de algún hecho delictivo, sino también a toda su familia que pueda tener esa calidad de víctima. Y lo más importante es que también le asigna, como vamos a ver más adelante, ciertas facultades para intervenir autónomamente en el proceso. Cuando digo intervenir autónomamente en el proceso, digo que puede participar la víctima sin tener que presentarse como querellante en la causa, ¿sí? Lo que en provincia conocemos como el particular damnificado, en el ámbito de la justicia federal se denomina querellante. El código le permite esa posibilidad, ¿no? En determinados momentos del proceso poder presentarse, ser notificada de determinadas cuestiones, escuchar su opinión, ¿sí? Y se le garantiza que va a ser asistida por un defensor oficial en caso que lo considere, que en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa ya está prevista la creación, y creo que hace poco en algunos lugares del interior han nombrado los defensores de las víctimas. Bueno, una de las cuestiones más importantes que trae el código, digo, siguiendo con esta noción de, siguiendo con esta noción de conflicto, se vincula a la posibilidad de disponer de la acción penal, ¿sí? El Ministerio Público es el titular de la acción penal, es quien la va a llevar adelante, pero también el código le da la concesión de poder disponer de esa acción. Y básicamente son, a través de la aplicación de un criterio de oportunidad, la posibilidad de convertir la acción pública en acción privada en caso que el Ministerio Público no quiera llevarla adelante y sí la quiera continuar la víctima, a través de un acuerdo de conciliación, que ahora vamos a ver más o menos de qué se trata, y el cuarto supuesto es a través de la suspensión de juicio previo, ¿sí? Aquí vemos, por eso se llama regla de disponibilidad, porque el fiscal dispone de la acción, ¿sí? No va a continuar esa investigación adelante para intentar llegar o arribar a una eventual condena o llevar a un juicio oral, perdón, condena no, la eventual arribo a un juicio oral, sino que va a tratar de terminar el proceso a través de un medio alternativo. Entre los criterios de oportunidad, que es el primero de los supuestos, nos encontramos que el código les dice que va a poder aplicarlo cuando pueda haber un hecho insignificante. La intervención en el hecho haya sido menor, por ejemplo, cuando pueda proceder a una pena de multa, inhabilitación o hasta incluso alguna condena condicional. El tercer supuesto, cuando el imputado pueda haber sufrido un daño físico o moral que termine siendo la pena en expectativa del hecho cometido sea completamente desproporcionada por el daño que ya ha sufrido el imputado. Y el último son los clásicos casos de bagatela o hechos que carecen de importancia, ¿sí? Entonces, si nos encontramos con alguno de estos supuestos, generalmente lo que va a ocurrir puede ser los de intervención menor, ¿no? Porque el hecho insignificante hoy es raro que llegue a conocimiento de una fiscalía. Generalmente la intervención menor, hechos menores, que esté prevista una pena de multa o alguna inhabilitación, ahí es donde va a disponer, va a haber un criterio de oportunidad y solicitar fundadamente la desestimación de esa causa. La consecuencia de esta disponibilidad, que no lo mencioné, claramente es la extinción de la acción penal. La acción penal se extingue y el proceso se termina. Lo más importante que encontramos acá es el supuesto que les mencionaba vinculado a la conversión de la acción. Siempre esta conversión de la acción va a ser a solicitud de la víctima y se va a dar en los supuestos cuando. Si el fiscal considera que es procedente aplicar un criterio de oportunidad conforme a lo que veníamos diciendo, y la víctima dice, no, mire, yo quiero avanzar con esto. Permítame continuar a mí con la investigación, y yo de manera autónoma como víctima nos vamos a encontrar con un querellante particular, ¿sí? Que tiene las facultades de llevar ese proceso hasta la última instancia que considere, ¿sí? El Ministerio Público se va a correr de esa situación y lo va a continuar el querellante particular. El Ministerio puede ocurrir también
Puede ocurrir también, vamos a ver, cuando finaliza toda la etapa de investigación, que el camino se bifurca. El Ministerio Público en ese momento, cuando tiene que concluir la investigación preparatoria, tiene dos caminos: o solicitar la acusación o solicitar el sobreseimiento del imputado. En el caso que ocurra este segundo supuesto, también el código permita que, a instancia de la víctima, esa acción se convierta en privada y poder continuar. Y el tercero de los supuestos se vincula a un delito que requiera instancia de parte o lesiones culposas. Este supuesto, conforme dice el Código Comentado Nuevo de Aray, es un supuesto bastante complejo y casi prácticamente impracticable, porque generalmente un delito de instancia de parte generalmente lo van a instar, lo va a continuar la Fiscalía, y lo cierto es que lo que dice el Código es que podría quedar en manos del particular nuevamente el desistimiento de esa acción. Con lo cual, este supuesto es prácticamente muy poco probable que ocurra en la realidad. En el caso que en el proceso haya muchas víctimas, para poder ser convertida la acción pública en acción privada, necesariamente tiene que estar el consentimiento de todas las partes. ¿Sí? El artículo 34 nos habla de la conciliación, uno de los institutos más novedosos que nos trajo el Código, y me parece que va a ser de gran utilidad para bajar el cúmulo de procesos, o le va a dar otra lógica, otra dinámica al proceso penal. Ahí el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios. Generalmente se dan, o el Código habilita en casos de delitos con contenido patrimonial, pero que no haya habido violencia física en las personas, o sea, sin grave violencia. Y también se permiten los delitos culposos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos delitos con contenido patrimonial, siempre y cuando no haya habido violencia, y delitos culposos, en este caso, que no haya habido lesiones gravísimas ni se haya ocasionado la muerte. En esos supuestos, el imputado y el defensor, asistidos por sus letrados, por sus representantes, pueden llegar a un acuerdo conciliatorio. Ese acuerdo debe presentarse ante el juez para que lo analice y en su caso lo homologue. En el caso que sea homologado por parte del juez, al cumplimiento de las pautas o del acuerdo así establecido, se extingue la acción penal. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Ese acuerdo conciliatorio es con los abogados presentes, o sea, los mismos abogados, o es entre las mismas partes? Los abogados están, sí. Por supuesto. Ese acuerdo lo celebra el imputado con su asistido y la víctima con su letrado patrocinante o incluso el fiscal, ¿sí? Pero es un acuerdo entre ambas partes, víctima e imputado. Celebran un acuerdo, generalmente va a ser una reparación del daño, puede ser que también sea algún pedido de disculpas, eso dependerá de la situación particular, y ese acuerdo se le va a presentar al juez. El juez va a ser quien homologue ese acuerdo, que convengamos, si hoy en un proceso de neto corte acusatorio adversarial, si no hay controversia, el juez no tiene más que homologar ese acuerdo, ¿sí? No hay posibilidad de que el acuerdo no sea homologado si imputado y víctima están de acuerdo, ¿sí? Un juez que verdaderamente cumple funciones jurisdiccionales, como decía Jorge, sin saltar el cerco, no tiene más que homologar ese acuerdo. Si este acuerdo se cumple, les decía, la consecuencia es nuevamente la extinción de la acción penal. Pero quizás vamos a suponer que llegan a un acuerdo conciliatorio en la cual pactan el pago de 12 cuotas mensuales y consecutivas de X cantidad de dinero, con lo cual el proceso va a ser reservado, va a ser archivado y se va a suspender el curso de la prescripción, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque para que se desista de la acción se tiene que acreditar el cumplimiento. Si hay un incumplimiento del acuerdo conciliatorio, el fiscal o la víctima pueden solicitar la reapertura de ese proceso y continuar su tramitación normal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Sí. ¿Es una especie de archivo condicionado? Y en parte sí, el código habla de reservarlo y tenerlo reservado sin movimiento hasta tanto se acredite ese cumplimiento, ¿sí? Si no se cumplió, lo cierto es que va a reanudarse la investigación. El último que nos quedaba respecto es la suspensión de juicio a prueba, como otro medio de disponibilidad de la acción penal. Ahora el código hizo unas pequeñas modificaciones en razón de lo que estaba previsto, que generalmente aquellas primarios que cometían un delito, cuando el mínimo de la pena sea 3 años, permitía conceder una suspensión de juicio a prueba. Bueno, ahora el código nos lleva al máximo de 3 años, aquellos delitos que tengan un máximo de 3 años de pena van a poder ser pasibles de suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando el imputado previamente no haya sido condenado a una pena de prisión o que hayan transcurrido menos de 5 años de esa pena, ¿sí? Por un lado, el primer requisito es que no tengan ninguna pena anterior de prisión. Pero si transcurrieron 5 años desde ese vencimiento, podría ser pasible de una nueva concesión de suspensión de juicio a prueba. ¿Se entiende esto? El segundo de los supuestos es cuando la pena pueda ser dejada de suspenso, que es esto que les decía, ¿no? Aquellos delitos que puedan tener un mínimo de 3 años, una persona que es primaria, no cometió nunca un delito, bueno, imponiéndole presuntamente el mínimo de la pena, podría recaer una condena de ejecución condicional, ¿sí? Por ser su primer antecedente. Ese sería el supuesto en este caso. Y el tercero, bueno, también medio que se ataca lo mismo, es cuando no procede a una pena privativa de libertad, como veíamos recién, algunos tipos penales que prevén penas de inhabilitación o penas de multa específicamente. En esos 3 supuestos es donde el código, en su artículo 35, nos establece la posibilidad o a qué casos cuadrarían dentro de la suspensión de juicio a prueba. Los jueces con distintas funciones ya hablamos, las víctimas también. Como les decía, el artículo 81 nos establece la posibilidad de la víctima de contar con una asistencia letrada, ¿sí? El defensor de la víctima. Bueno, en cuanto a la actuación del Ministerio Público, nos volvemos a topar con los mismos principios que vimos. Sencillo, ¿quién lo recuerda? ¿Cómo debe ser la actuación del fiscal en el proceso penal? Debe ser objetiva, buscar la objetividad. No como el defensor, que puede ser subjetiva, busca defender a la víctima. Exactamente. Uno de los principios que va a primar también, o como venimos viendo en procesos de corte acusatorio, es el deber de objetividad que pesa sobre el fiscal. Pero el código también nos agrega un nuevo principio, que es el principio de lealtad procesal. ¿Qué les parece que pueda estar relacionado este principio de lealtad procesal? ¿Por dónde iríamos? A la no ocultación de la prueba beneficiosa para el imputado, a la transparencia en el acceso a la información, por ese lado creo. Muy bien, Lucina, básicamente es eso, ¿no? Que el fiscal no puede ocultarle pruebas a la contraparte. Ahora vamos a ver que ya nos vamos a estar más con un expediente como lo conocemos, ¿sí? El fiscal va a tener un legajo de investigación. La querella va a poder tener su propio legajo de investigación, la defensa lo mismo, ¿sí? Todas esas pruebas que se vayan recolectando o que vayan colectando en esos legajos no van a servir para fundar ninguna condena, no van a tener valor probatorio, pero lo cierto es que puede ser que en la etapa de investigación sí permitan justificar alguna medida cautelar, sí permitan solicitar un sobreseimiento, ¿sí? Pensemos que ese legajo es la producción que va desarrollando cada una de las partes y el fiscal tiene la obligación de mostrarle las cartas siempre a la defensa.
vamos a ver, esto se ata mucho a lo que en el proceso norteamericano se conoce como el discovery. Allí el fiscal tiene una obligación, si bien puede tener durante los estadios iniciales del proceso, puede reservarse la posibilidad de exhibirle determinada prueba a la defensa, que puede estar justificado por el estadio embrionario del proceso, pero después, cuando llega el momento de la acusación, pesa sobre el fiscal la obligación de dar a conocer todas las pruebas que tenga. Incluso también está previsto un mecanismo que, si mal no recuerdo, creo que se llama disclosure o algo así, que si el fiscal, ante la petición, porque, a ver, ¿cómo funciona esto? En el sistema norteamericano, generalmente, los testigos hasta concurren a los estudios de abogado. Fíjense, no se me ocurre ahora ninguna serie, que fue la que vi la otra vez. ¿Alguien vio Goliath? Está en Amazon. Bueno, se la recomiendo, es muy buena. Pero ahí lo que hay, por ejemplo, convocan a los testigos antes de ir al estrado, antes de ir al estrado a declarar, para que brinden la información que tienen, cosa que los abogados puedan preparar su caso. Son como investigaciones preliminares, ¿sí? Ustedes van a ver ahí que los están filmando, les están preguntando cosas. Bueno, ocurre lo mismo. Acá el fiscal puede haber convocado, puede tener alguna entrevista previa, recolectar información, que después la va a utilizar, pero el sistema le establece que debe hacerle conocer todas esas pruebas al imputado. Tal es así que si se rehúsa, puede el juez ordenarle la entrega bajo orden judicial de esa prueba para que lo conozca el imputado en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces recuerden, el discovery, después si lo quieren ver, se ata un poco a esto, al deber de lealtad procesal. Ya les digo, en estados embrionados en el proceso, para no frustrar tampoco la investigación, porque también eso es una realidad, ¿no? Si bien el imputado tiene que conocer absolutamente todo lo que se le imputa, bueno, también debemos darle la derecha al Ministerio Público de que si de entrada puede mostrar absolutamente todo, y bueno, quizás se queda sin elementos para basar en la investigación. Pero vamos a ver que la etapa de control de la acusación, en la etapa intermedia, es el último momento en la cual podría no haber presentado determinada carta. Ahí ya nada puede estar librado a las escondidas o dejarlo guardado. Ahí en ese momento ya todas las cartas tienen que estar ventiladas, porque es lo que nos va a dar paso a la etapa de juicio. Se establece una duración del proceso de 3 años como plazo máximo que se cuenta desde la formalización de la investigación. Ahora vamos a ver que tenemos una etapa previa a la formalización que puede decantar bajo varios destinos. Pero lo más importante es que la prescripción de la investigación en el tiempo de duración se cuenta a partir de la formalización de la investigación. Bueno, en cuanto a la manera de llevar adelante la prueba, rige también aquí el principio de libertad probatoria, ¿no? Que lo atamos con la desformalización. Vamos a ver que es todo bastante más descontracturado en algún plano. Y la recolección de la información siempre está a cargo del fiscal. Sin perjuicio, como les decía, que cada una de las partes puede llevar su propio legajo de investigación, y esto quizás también ahora lo llevo de vuelta a alguna película, a alguna serie. ¿Vieron cuando los abogados salen a hacer investigaciones, salen a buscar testigos, a ir al lugar del hecho a hablar con los vecinos, a ver qué pueden haber conocido? Bueno, si bien no va a tener los mismos recursos como tienen en los Estados Unidos, lo cierto es que los estudios jurídicos van a ir camino en ese aspecto, ¿no? A hacer sus propias investigaciones, ¿sí? Esto no significa que se va a transformar en el fiscal, porque el fiscal es quien va a llevar adelante la investigación. Pero, trayendo de vuelta a colación esto que les digo de la igualdad entre las partes, la teoría del caso que van a presentar, que ahora sí tenemos verdaderamente igualdad en la presentación del caso, bueno, como en los Estados Unidos hay equipos de investigaciones que trabajan para estudios jurídicos, yo creo que grandes estudios, ¿no?, van a poder permitirse trabajar de esa manera,
porque esa va a ser la única manera en la cual van a poder también desarrollar mejor su caso, ¿sí? Tenemos que dejar de pensar que el hecho de que un defensor se reúna con un testigo antes de la declaración necesariamente sea para peinarlo. Esas lógicas no van más. No van más porque pensemos mal, pongámonos ponémonos del otro lado y pensemos, bueno, no, pero ahí, si el abogado lo cita al estudio y le dice lo que tiene que decir y demás, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos contrarrestar esto? Vamos a suponer, hoy, con este nuevo código, está permitido que el defensor se entreviste con los testigos que van a deponer para conocer la información que saben y poder preparar correctamente un interrogatorio. Eso está permitido y eso está dentro del marco de la legalidad. Ahora, vamos a pensar más. Vamos a suponer que lo convoca y le dice, no, macho, vos tenés que declarar esto, vos tenés que decir esto. Y va al juicio y dice eso. ¿Cómo contrastamos eso? ¿Qué les parece que puede pasar? Nada. Primero, un falso testimonio para el testigo, ¿eh? Bueno, ¿y cómo llegamos a eso? Claro, ese es el tema. ¿Cómo llegamos a verificar que justamente es un falso testimonio? Sí. Vamos a llegar de la siguiente manera. Por eso les digo que es muy importante porque ahora, adentro del ring, va a estar el fiscal y va a estar el defensor. Y va a estar el diputado también. Pero digo, acá va a ser golpe por golpe, en el buen sentido, ¿no? Pero ¿qué quiero Con decir? el contrainterrogatorio. Nosotros vamos a tener la posibilidad de contraexaminar a ese testigo. Nosotros sabemos la información que tiene. Entonces, si la contraparte conoce acabadamente el caso, conoce las pruebas, va a tener todas las herramientas para poder vapulear a ese testigo y, en consecuencia, conseguir la desacreditación de esa parte, ¿sí? Entonces, tampoco va a ser, fíjense cómo estas nuevas lógicas también ayudan a que, por ejemplo, que un abogado o que el fiscal se reúna con un testigo previamente y no tenemos posibilidad nosotros de pensar mal o de cuestionar esa reunión. ¿Por qué? Porque después, en el ámbito propio de la audiencia, todo va a quedar claramente asentado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso, muchas veces nos cuestionaban decir, uy, no, pero ¿cómo se va a reunir? ¿No? Es poco ético. ¿Por qué poco ético? La lógica del sistema cambia completamente, todas que en definitiva no son más que cuestiones culturales que traemos de generaciones anteriores, ¿sí? Entonces, si nosotros ya ahora pensamos con estas lógicas, va a cambiar completamente. Y van a tener las herramientas en la audiencia para poder. Si fueron ustedes los que se entrevistaron con el testigo, y bueno, conocer acabadamente toda la información que el testigo conoce. Y si son la contraparte, bueno, saber lo que el testigo conoce y hacerle preguntas bajo las reglas del contraexamen, que ya vamos a ver que el contraexamen nos permite formular preguntas sugestivas para que nosotros podamos tener la información que queremos, a diferencia del examen directo. Al poder hacer preguntas sugestivas, nosotros vamos a ir directamente al hueso, ¿se entiende? Entonces vamos a tener el control de esa información, no nos va a importar previamente qué fue lo que ocurrió en esa reunión, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes vean alguna película, alguna serie, que están los abogados en la previa, es eso, es la tarea de campo, la tarea de investigación, es en el investigador que ahora el abogado particular, para poder desarrollar un buen trabajo en este tipo de procesos, va a tener que también hacerlo, ¿sí? Bueno, modos de inicio del proceso. Básicamente, lo que veníamos hablando también en las clases que vimos. A través de manera oficio por parte del Ministerio Público Fiscal, a través de una denuncia, a través de una querella, o, en el último caso, a través de la prevención policial, como lo conocemos. Ahora vamos a pasar a lo que ya sería el proceso en sí, ¿no? Bueno, tenemos un acto de inicio por alguno de estos modos que les digo. Y el artículo 248 nos habla de la valoración inicial que debe hacerse en relación a esta pieza, sea una denuncia del formulado de oficio por el fiscal,
o algún acta policial como las que venimos estudiando. Entonces ahí el Ministerio Público va a ordenar la formación del legajo de investigación, donde necesariamente va a tener que hacer una sucinta, corta descripción de los hechos. Y para ello va a tener 15 días para agarrar alguno de los caminos que les adelanté antes. El camino se empieza a bifurcar. Les decía, recibe, va a ser una justificación, una valoración inicial, todavía no estamos en etapa de investigación, y en el plazo de 15 días va a poder, por un lado, desestimar, en caso que considere que no hay un hecho acá, que no hay un delito, por inexistencia del delito. Un archivo es el segundo supuesto, archivarla, en este caso. O sea, el primer caso se vincula a la inexistencia del hecho delictivo. El archivo se da cuando no es posible, se han agotado todos los medios para poder individualizar al autor del hecho, ¿sí? Fíjense, acá no hablamos de hecho en sí, sino que no podemos individualizar a quien lo pudo haber cometido. El tercero es lo que ya vimos, aplicar un criterio de disponibilidad o un criterio de oportunidad, conforme a lo que veníamos hablando, ¿no? Perdón. También podrá iniciar una investigación preliminar para llegar a una formalización de la investigación, que es lo que vamos a ver ahora, o, como último supuesto, aplicar algún procedimiento especial establecido en el código, como por ejemplo, un acuerdo de juicio abreviado que en ¿sí? Desestimación por inexistencia de delito, archivo por no individualización, criterio de oportunidad o disponibilidad, investigación preliminar a la formalización y aplicación de algún procedimiento especial como un acuerdo de juicio abreviado. Esta decisión que adopte el fiscal no es revisable, ¿sí? Le llega la denuncia, agarra alguno de estos caminos y lo que decida, en principio, ahí se termina. Salvo que la víctima, en el término de 3 días, y fundadamente, solicite el control judicial por parte del fiscal superior, el fiscal general o el fiscal de zona, o como se lo denomina, que va a poder revisar esa decisión formulada por el fiscal y, en consecuencia, decidir. Pero únicamente la revisión será petición fundada de la víctima en el plazo de 3 días. Pero bueno, vamos a los primeros supuestos, se agotan ahí, salvo la investigación previa a la formalización. Aquí el fiscal, en esta investigación previa, lo que puede hacer es ordenar diligencias, tratar de corroborar determinados supuestos que estén presentes en el hecho denunciado, o en la prevención realizada, o en la denuncia de oficio que haya realizado otro fiscal. Va a tener 90 días para realizar estas diligencias previas, que podrán ser prorrogables por otros 90 días más. Y en su caso le va a poder solicitar al juez de garantías una audiencia unilateral cuando el caso lo considere. Esto se ata con lo que le venía diciendo antes, ¿no? Bueno, la investigación preliminar le impone al fiscal hacerle conocer al presunto autor los hechos que ya tiene a su conocimiento, ¿sí? El imputado debe ser citado y debe tomar, que todavía no es imputado, ¿no? Está sindicado en esta etapa de la investigación inicial, la investigación preliminar, pero tiene el derecho de poder conocer esta investigación. Como así también le digo que el fiscal podría solicitarle al juez una audiencia unilateral, sin la presencia del imputado, para solicitarle algunas medidas que, de conocerlas por parte del imputado, podrían frustrar el avance de la pesquisa. Vamos a suponer que de estas diligencias se corrobora con prima facie en este estadio plenario del proceso los hechos y la eventual participación del imputado, con lo cual el fiscal considera que ahora sí va a solicitar la formalización de la investigación. Al solicitar la formalización de la investigación, le va a solicitar al juez que fije una audiencia. En esa audiencia va a estar presente tanto el fiscal como el imputado y su defensor, y ahí el fiscal de manera verbal le va a imponer los hechos o la imputación que pesa sobre la persona y con las pruebas que cuente en su poder. Y de esta manera es como se va a iniciar formalmente la investigación, ¿sí?
Este es el acto de formalización, que es aquí. Aquí va a comenzar técnicamente la investigación. Les decía, en esa audiencia, el juez va a exponer verbalmente, ¿no? Fíjense de vuelta, va a presentar el caso. Ya hemos pensado ya en lógicas de teoría del caso. Aquí va a presentar el caso, ¿y cómo lo va a presentar? Bueno, le va a tener que dar todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, qué elementos tiene para pensar que él pudo participar en el hecho, cuáles son las pruebas que por ahora tiene, que pongan en conocimiento, y el imputado va a poder en ese momento ya declarar lo que considere, o en su caso negarse a declarar. Ahí va a comenzar formalmente la investigación. Como les decía, cada parte va a llevar su propio legajo y va a poder ir produciendo pruebas que en términos del proceso no van a tener validez para el juicio, pero sí que va a ir nutriendo las peticiones que puedan ir realizando durante toda la investigación. Para concluir la investigación, el fiscal va a tener 1 año, y en caso que no se llegue, que también es causal de mal desempeño, siempre y cuando no solicite una prórroga a partir de una audiencia en la cual convocará el juez, ¿no? El fiscal solicita una prórroga de la investigación, bueno, el juez no es que va a resolver sobre esa prórroga, sino que va a convocar audiencia al fiscal, al imputado, a su defensor, y en función de lo que le establezca de la petición del fiscal, como así también de la respuesta del defensor, va a estimar prudencialmente cuánto tiempo podría faltar para concluir esta investigación. Hay determinados supuestos en los cuales este plazo puede ser interrumpido, ¿sí? De conclusión de investigación, y que es cuando el imputado se encuentre en rebeldía, cuando se haya arribado a alguna suspensión de juicio a prueba, o, como les decía, cuando el acuerdo reparatorio todavía no acredite su cumplimiento. ¿Por qué? Estos 3 supuestos, rebeldía, suspensión de juicio a prueba y conciliación, porque en caso de ser habido, de que no cumpla la suspensión de juicio a prueba, o que no cumpla el acuerdo reparatorio, el proceso se reabre, ¿sí? La rebeldía, claramente, en algún momento, cuando la persona imputada en rebeldía aparece, bueno, empezará a correr nuevamente ese término de plazo para concluir la investigación. Distinto va a ser el caso si, por ejemplo, estamos hablando de que esta persona aparece 20 años después de cometido el hecho. Ahí nos vamos a topar con un hecho prescripto, ¿sí? Aquí les estoy hablando del plazo de duración de la investigación, que el código es bastante rígido en este aspecto, imponiendo sanciones fuertes para el fiscal. Bueno, en el transcurso de la investigación tampoco nos vamos a detener demasiado. Como les decía, todo va a ser a través de audiencias, la recolección de las pruebas y demás. Y cuando el fiscal considere que está concluida la investigación, que ya no hay más elementos para incorporar, el camino nuevamente se bifurca, como les decía, hacia 2 destinos claramente diferenciados. El primero es la acusación y el segundo será el sobreseimiento del imputado. En caso que el fiscal considere que va a formular la acusación, vamos a entrar en lo que se llama la etapa intermedia del proceso penal. La etapa intermedia, que siempre fue muy importante y que siempre fue completamente pero fue completamente dejada de lado y restando la importancia. Y el Código Procesal Penal, la verdad que le dio una vigencia y una importancia tal que ahora vamos a ver cómo de esta manera nos vamos a encontrar con un juicio verdaderamente limpio y no viciado de parcialidad por parte de aquellos que va a ser intervenidos. Digo esto porque el primer punto que les puedo señalar es que la etapa intermedia, el control de la acusación, que lo encontramos en el artículo 274 del Código Procesal, nos habla que este fue uno de los parches que tuvo el código, sin estar en vigencia, ya fue reformado, ¿sí? Una de esas reformas, saludable reforma, fue que la etapa intermedia, o sea, toda la etapa de control de la acusación, iba a estar a cargo del juez de revisión, ¿sí? Esto es muy importante porque la etapa va a quedar a cargo de un juez que no controló la investigación, simplemente resuelve en alzada de lo que resuelve el juez de garantías, ni tampoco va a estar a cargo del juicio, ¿sí? Digo esto porque hoy en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos
lo que se denomina la etapa intermedia, que sería la presentación del fiscal del requerimiento de elevación a juicio y la oposición formulada por la defensa. ¿Quién resuelve ese? ¿Quién resuelve eso? El juez de garantía. Mismo juez de garantías que llevó adelante controlando toda la investigación. Entonces, ¿podemos entender que ese es un juez imparcial para resolver esa etapa intermedia? ¿O estaría viciado? ¿Cómo lo ven? Lo llevé al proceso de la provincia de Buenos Aires. Ya bien saben, la investigación la lleva adelante el fiscal, el juez de garantía controla. Concluye la investigación, el fiscal presenta el requerimiento de elevación a juicio, la defensa se opone, el juez de garantía tiene que resolver si eleva a juicio o sobresea al imputado. ¿Es el juez que en mejor condición está para resolver eso? ¿Cómo lo ven? Y parecería que no. ¿Por qué? Intervino en toda la investigación preparatoria. Exactamente. Y ahora Ella cómo tiene lo puedo... un preconcepto de lo que está pasando. Quizás sí, o quizás no lo tenga, quizás la investigación estuvo llevada adelante correctamente, pero quizás el tipo, si tiene que volver sobre sus pasos, no lo haga. A ver, no, tampoco es caerle al juez de garantía, pero es un problema del legislador, ¿sí? El legislador debió haber previsto. No sé, de última que pase el jugador de garantía que sigue en turno, que se sortee otro juez de garantía. Pero no puede el juez de garantía habilitar esa etapa de juicio. Más grave aún, es lo que pasa tanto hoy en la provincia de Buenos Aires como en el Código Procesal Penal que tenemos todavía en vigencia, es que el tribunal que va a llevar adelante el juicio es quien admite o rechaza las pruebas. ¿Dónde queda esto de que el juez llega al juicio sin conocimiento? Está bien, me podrás decir, bueno, pero el auto de prueba lo hace un secretario. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Pero la decisión de admitir o desestimar un testigo la toma el juez. Y repito, esto no es caerle a los jueces, sino es caer al sistema. El sistema es completamente violatorio de garantías fundamentales. ¿Cómo un juez que va a llevar adelante un juicio va a decir si tal testigo viene o no viene? ¿Cómo haces para resolver eso? ¿Qué tiene que haber ocurrido para resolver eso? Al menos tener el mínimo conocimiento de la causa. Entonces, ¿dónde queda la imparcialidad del juicio? Bueno, esta etapa intermedia es completamente distinta por lo que ahora vamos a ver, y es otra de las cuestiones en la cual este es un proceso de avanzada y que esperemos que rápidamente pueda ser implementado. La etapa intermedia se divide en dos partes, una etapa escrita y una etapa oral. La etapa escrita, ¿cómo comienza? Con la acusación formulada por el fiscal. De esa acusación se va a correr vista primero al querellante, en caso que lo haya, y luego al defensor, quien va a oponerse eventualmente a esa elevación a juicio y que después se va a resolver en la audiencia. Al formular la acusación, no solo el fiscal va a tener que tratar las circunstancias, modo, tiempo y lugar, la eventual participación del imputado, las pruebas en su contra, sino que también ahí mismo va a tener que ofrecer cuáles son los testigos que vengan a deponer al debate, cuál es la prueba que pretenda que ingrese al debate, incluso hasta una estimación de pena, ¿sí? Ya en esta instancia. Lo mismo el querellante y lo mismo el defensor. En esta instancia van a tener que esbozar cuál es la prueba que van a ventilar en el debate, ¿sí? Y también por qué entienden que debe llegar la causa a juicio y por qué no. Porque, a ver, sin perjuicio que el fiscal tuvo la posibilidad de decir el sobreseimiento o la acusación, el auto de prueba también puede concluir en un sobreseimiento del imputado. Digo esto ¿por qué? Porque de las dos pruebas que se van a presentar, digo dos pruebas porque no estoy hablando de la prueba del fiscal y la prueba del defensor, sino que el fiscal va a tener que presentar una prueba para el juicio, propiamente dicho, y una etapa para el juicio de cesura. El juicio oral desaparece como lo conocemos, ¿sí? Va a haber un juicio para determinar los hechos,
la participación del imputado y su responsabilidad, y en su caso, un juicio de mensuración de pena. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá o estoy tirando mucha información? ¿Estamos? Bueno, me paran cualquier cosa. Sí, más o menos. Lo mismo la defensa. ¿Sí? Entonces, presentadas estas piezas, en un término de 10 días, el juez de revisión, vemos ahora un tercero ajeno a la investigación y al juicio, va a convocar una audiencia. Y aquí se va a dar una lógica que va a ser casi una especie de mini juicio oral. ¿Por qué? Porque primero se van a tratar excepciones que puede interponer la defensa. Puede objetar la acusación, puede hacer valoraciones y objetar los términos de la acusación, podrá poner excepciones, podrá proponer nuevamente alguna reparación, conciliación o incluso un acuerdo de juicio abreviado, que este es el último momento donde puede llegar a llevarse adelante, más allá de que nosotros, con un libro que sacamos hace poco con Falcón, esto lo criticamos un poco, la posibilidad de que cercenarle al imputado hasta esta instancia y no permitir hasta minutos antes de iniciar un juicio oral la posibilidad de presentar un acuerdo de juicio abreviado. Habría cierto choque con algunos derechos que entiendo deben preservarse, pero también es una oportunidad para que realmente llegue a juicio lo que tiene que llegar a juicio. ¿Sí? Nos pasa cotidianamente que vivimos fijando debate oral y público después de hacer 3 o 4 audiencias de salidas alternativas al conflicto, y el día antes del juicio vienen y te arreglan la causa. Es un dispendio jurisdiccional para todo el mundo. Bueno, quizás también en algún punto habrá que pensar si no darle la derecha en este sentido al código y que, bueno, esta sea la última oportunidad. También podrán tratarse unificaciones de hechos, que el imputado quizás esté imputado en otra causa, bueno, que pueda llegar a unificarse y demás. Y aquí es donde se empieza a celebrar una especie de mini juicio. ¿Por qué? Porque sobre las circunstancias fácticas va a salir a analizarse la acusación, ¿no? El fiscal va a tener que presentar su caso y el defensor obviamente va a objetar esa acusación y buscará ya el sobreseimiento de su asistido en esta etapa. Pero bueno, superadas estas excepciones, lo que tienen que hacer ambas partes es ahora sí esbozar y explicarle al juez por qué consideran que tales testigos tienen que venir a deponer. Y acá lo que se va a hacer es un análisis de relevancia y si es pertinente el testimonio. Acá no se le va a exigir al fiscal que nos diga lo que venga a decir el testigo, ¿sí? Concretamente. No, mire, el testigo va a venir porque vio tal cosa. No es reproducir el testimonio de la persona para que el juez me lo admita, porque el juez acá sí va a admitir o rechazar testigos. Sino que el fundamento tiene que pasar por la relevancia y la pertinencia que tenga ese testimonio, ¿sí? Si eso amerita que pueda venir al debate, si puede ser sobreabundante. Es un análisis de la relevancia de ese testimonio. Y obviamente ambas partes van a tener que dar razón de sus dichos, porque después el juez va a ser quien termine cercenando o no esa prueba, o ese medio de prueba todavía. También en este momento se van a poder establecer convenciones probatorias. ¿Qué significa esto? Y quizás que las partes no vengan a discutir el hecho. El hecho lo dan por probado. Juan Pérez murió a causa del choque del auto, por ejemplo, o fue atropellado. Eso no se discute. Entonces, si las partes están de acuerdo, eso lo que hace también es reducir mucho el universo de discusión en el ámbito del debate, ¿no? Va a haber veces en las cuales las partes se ponen de acuerdo y eso ya se lo tiene por acreditado, no se discute, no se cambia. También hicimos una crítica acá, porque el código lo que establece es que al juez del juicio no le va a llegar ninguna minuta del debate. Ahora, ¿cómo hacemos si hay una convención probatoria y el juez no toma conocimiento de la misma? ¿Qué tiene que hacer? ¿Recostarse en lo que le dicen las partes? Me parece que ahí amerita una pequeña reforma, cosa de que el juez pueda tomar conocimiento de qué fue lo que consensuaron las partes. Si no, queda la resulta de lo que le dicen en el debate. Como también, si hay testigos que fueron rechazados
y yo como juez, al tomar conocimiento y del transcurso del juicio, mencionan a Juan Pérez, y resulta que Juan Pérez, que para mí sería un testigo nuevo porque no está entre los convocados ni nada, resulta que había sido desestimado su testimonio en la instrucción. Bueno, yo creo que igual vía jurisprudencial esto se va a tener que sanear, pero estas pequeñas cositas pueden afectar el normal desarrollo del debate. Después vendrá el auto de prueba, el auto de apertura de juicio, mejor dicho, que ahí es donde el juez de revisión, repito, nuevamente, tercero imparcial, va a decir si están acreditados los elementos para abrir el juicio, ¿sí? Como así también redactará de manera, siempre respetando el principio de congruencia, los hechos, la eventual participación, los testigos que van a convocarse al debate, ¿sí? Hay una depuración en esta instancia para que llegue el juicio lo más pulido que se pueda. Entonces, lo primero que va a establecer ese auto de apertura es el órgano competente, si debe intervenir un tribunal colegiado, un tribunal unipersonal. Pensemos que el código establece que cuando sean penas en expectativa hasta 6 años de prisión, va a intervenir un juez unipersonal, salvo que haya concurso de delitos y que vaya de 6 hasta 15. Juez unipersonal. Un tribunal colegiado para el caso de penas que prevean pena en expectativa mayores a 15 años, ¿sí? Como así también cuando en los hechos se haya intervenido algún funcionario público. Sin perjuicio de ello, siempre el imputado va a tener la posibilidad, y expresándola igual en este momento como última instancia, ser juzgado por un tribunal colegiado. Vamos a suponer que la pena en expectativa por los hechos esté entre, como decíamos, entre 6 y 15 años y le correspondería a un juez unipersonal. El código le da la posibilidad de que, porque también es cierto que redunda en mayores garantías el juzgamiento a través de un tribunal colegiado que un juez unipersonal, cabe esa posibilidad. Y en caso que haya varios imputados con que uno solo opte por el tribunal colegiado, va a ser juzgado por el tribunal en pleno. ¿Se entiende eso? Sí, sencillo. Le decía, auto de apertura tenemos el órgano competente, sí, la acusación admitida y en qué términos, los hechos que se tuvieron acreditados como convenciones probatorias, como así también qué testigos o qué prueba es admisible y qué prueba fue inadmisible, y debidamente fundamentado por parte del juez de revisión por qué rechaza una eventual oposición a la elevación a juicio formulada por la defensa. Va a tener que fundamentar claramente. Bueno, después también la subsistencia de la medida de coerción, en caso que el imputado venía detenido, bueno, en este momento va a analizarse la vigencia de esta medida de coerción, si corresponde que subsista o no, si puede ser suplantada por alguna menos lesiva, como hablábamos el otro día. Y también, bueno, acá se va a establecer cómo puede haber quedado eventualmente trabada la litis en un caso de una acción civil, una demanda civil y su eventual contestación. Este es el momento donde también queda debidamente trabada la litis de la acción civil. Y una vez realizado ese auto de apertura, se va a remitir nuevamente a la oficina judicial, que es quien va a llevar adelante el sorteo en un plazo de 10 días del juicio para llevar adelante el juicio oral. ¿Sí? Repito, esta sería a priori, pensemos, estamos hablando de un código que por ahora está en vigencia en Salta y Jujuy nomás, ¿no? Después veremos que también rápidamente se implemente en todo el país, pero bueno, hay posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, un abreviado, una suspensión de juicio a prueba una vez elevado a juicio. Bueno, a priori pareciera que no. Veremos cómo esto se va modificando, pero en líneas generales, lo importante de este proceso es que, vuelvo a repetir lo mismo, vamos a tener un pie de igualdad al fiscal y al defensor. Fíjense cómo en esta audiencia de etapa intermedia puede salir a cuestionar la acusación, la defensa, quizás el fiscal llega con una acusación débil y es el momento en el cual el juez de revisión tiene todos los elementos para no pasar a una etapa de debate y someter innecesariamente a un imputado ante el escarnio de un tribunal, cuando quizás los elementos están para poder ser analizados debidamente en esta instancia.
crea una etapa intermedia, un filtro muy fuerte, que lo que va a hacer es que lleguen a juicio solo aquellos casos que tengan expectativa razonable de condena. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos también que los fiscales van a quedar muchos, los fiscales y los defensores, todos, incluso los jueces también, van a quedar mucho más expuestos en este tipo de procesos, ¿sí? La formación va a tener que ser otra. El fiscal no se va a animar a llevar a una etapa, creo yo, ¿no? A una etapa intermedia, un caso que está flojo de papeles, para pasar vergüenza adelante después de revisión, o que tenga adelante un abogado bien formado y bien preparado y lo termine destruyendo en esa audiencia. Entonces, me parece que también esta nueva lógica, lo que va a hacer es también separar más la paja del trigo y que cobre relevancia aquellas reglas de disponibilidad, los criterios de oportunidad en los inicios en los estados iniciales del proceso, que permita así abocarse a lo que realmente sea importante, ¿sí? Y lo otro, bueno, o disponer de la acción, o incluso convertir en acción privada a las víctimas que quieran llevar adelante los hechos por los cuales fueron víctimas, damnificados, y que de esa manera descomprimir, como hablamos en la primera clase, tratar de descomprimir y que los tribunales se aboquen a juzgar lo que realmente tienen que llevar adelante. ¿Alguna duda hasta acá? Esto básicamente, bueno, dado que fui yo, mi experiencia con el campus, pensé que lo había habilitado y quedó deshabilitado. Así que bueno, dije que era una buena oportunidad como para irme echando estos temitas que después nos quedará el juicio, y veremos a ver si podemos tener alguna clase vinculada a los delitos de lesa humanidad también, juzgamiento en ese tipo de procesos, y ahí también me va a permitir poder explicarles cómo funciona el código que todavía tenemos vigente. Pero bueno, no sé, ¿alguna duda, algo que quieran agregar? ¿Preguntar? ¿No? Bueno. Si llegan a tener problemas con el trabajo en el campus, escríbanme. Pero ahora creo que está bien subido. Sí, ya se ve el trabajo. ¿Cómo? Que ya lo pude descargar. Así Bueno, que buenísimo, disponible. buenísimo. Perfecto. Bueno, ahí está también la división de los roles. Presentan las defensas el miércoles, contesta la fiscalía y los que hacen de jueces al otro miércoles van a contestar. ¿Está? Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Bueno, Gracias. buen fin de Gracias. semana. Bueno. Chao, buen Gracias. fin de semana. Hasta luego. Gracias.